días, me da mucho gusto saludarlos nuevamente, otro domingo más que Dios nos permite estar en comunicación a través del internet. Y bueno, pues la semana pasada hablábamos acerca de la fe, Hebreos capítulo 11, versículo 1, y decíamos, bueno, entre varias cosas que hablábamos, decíamos que en Hebreos 11:1 encontramos que la fe tiene algo que la sustenta, también la fe tiene algo que la demuestra. Hablábamos de las diferencias de creer, los problemas de creer, ¿no? Dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. Jesús dice que cuando hablaba él, algunos creían, pero aún así Jesús no se fiaba de ellos. Y vimos una serie de cosas hablando de la fe. Vimos la importancia de la fe en nuestras vidas. Sin fe es imposible agradar a Dios, etcétera, etcétera. Romanos dice que el justo por la fe vivirá, es decir, la fe es lo que alimenta nuestro día a día. Es uno de los principales elementos que al Hijo de Dios, al cristiano, no le puede faltar. Es un elemento trascendental en la vida de cualquier hijo de Dios. Y hoy vamos a continuar hablando acerca de la fe. Y hablar de la fe significa hablar también de acción. La fe tiene que mostrarse viva, tiene que mostrarse en acciones en nuestro día a día, en nuestra vida. Yo no puedo decir que amo a Dios si mi conducta, si lo que pienso, si lo que digo no refleja ese amor que yo profeso por Dios, o ese amor que yo digo o presumo que tengo por Dios. Todo en nuestra vida cristiana debe ir acompañado de acción. Todo lo que digo tiene que ir acompañado de acción, porque de lo contrario entonces nos pasaría como lo que dijo Jesús: mi pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cuando nosotros tenemos en nuestra vida ciertos rasgos, o presumimos tener ciertos rasgos que tienen que ver con Dios, pero nuestra conducta no las respalda, ahí es un gran problema. Es cuando honramos a Dios de labios, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Y con la fe sucede algo muy semejante. Como les dije el domingo pasado, es imposible en pocos minutos, en pocas semanas, hablar y desarrollar todo el tema de la fe. Pero estamos tratando de tomar los puntos estratégicos más importantes que tengan que ver con nuestra vida. Y hoy tendremos que abordar este punto. ¿Cómo puedo yo hacer para que mi fe se accione? Porque si bien la fe dice Hebreos 1, que ya lo leímos la semana pasada, después la fe y la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe tiene que tener algo que la mueva, tiene que tener resultados, fruto en nuestras vidas, tiene que ser provechosa en nuestras vidas. Y es justamente lo que el escritor del libro de Santiago, capítulo 2, vamos a abrir sus Biblias, vamos a movernos al libro de Santiago, capítulo 2, versículo 14 en adelante. Es justamente lo que Santiago nos invita a que hagamos, a que vivamos el resultado, el producto de nuestra fe. Santiago dice que no podemos decir que tengo fe si en mi conducta, en mi accionar diario, no demuestro que tengo esa fe. Y vamos a darle lectura a Santiago capítulo 2, versículo 14 en adelante. Y hoy tendremos que tocar o abordar muchos pasajes para que nos sirvan como un marco de referencia a lo que vamos a hablar. Por eso es que necesitamos vamos a tener nuestra Biblia de la mano, vamos a movernos rápidamente. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Por la fe, ¿se podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Y aquí el escritor de Santiago, la carta de Santiago, justamente está haciendo hincapié acerca de esas conductas que no van de acuerdo a lo que nosotros decimos que somos. El contexto, versículos anteriores, Santiago toma unos pasajes para hablar acerca de la acepción de personas.
que en la iglesia a los ricos los tratan bien, a los pobres los tratan mal, etcétera, etcétera. Y llegamos al versículo 14, en donde Santiago nos habla acerca de que la fe la tenemos que echar a andar. No solamente se tiene que dar como un concepto en nuestra mente, no solo se tiene que acumular en nuestra mente, en nuestro corazón, sino hay que producir algo, hay que echar a andar nuestra fe. Y aquí Santiago dice, bueno, ¿de qué te aprovecha decir que amas a Dios o que tienes fe si ves a un hermano que necesita de tu ayuda y no le ayudas y no le provees para sus necesidades? Claro, en la medida de lo posible. Pero bueno, tal vez en eso no vamos a hacer hincapié. Lo que sí vamos a hacer hincapié es donde Santiago habla acerca de que la fe puede ser una fe muerta si no tiene obras. Ahora, tenemos que, y aquí tardaríamos mucho, pero bueno, cuando hablamos de una fe con obras, no hablamos acerca de la salvación, ¿no? El libro de Santiago, recuerden que en el versículo 1 del capítulo 1, nos dice a quién está dirigido, y es un libro que está dirigido a los judíos. A nosotros la iglesia, para nosotros la iglesia está escrito las cartas que Pablo que encontramos en la Biblia. Y en una de ellas, Efesios capítulo 2, versículo 8, 9 al 10, capítulo 2, del 8 y 9, nos habla acerca de la salvación. Y de la salvación nos habla acerca de que la salvación es por gracia. No intervienen las obras, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Y aquí hemos dicho y hemos hablado, nadie es suficientemente bueno como para poder decir que por méritos propios puede llegar al cielo. Nadie es suficientemente, ni siquiera en la propia motivación de ser bueno, radica algo bueno como para llevarnos al cielo a cada uno de nosotros. Así es que no estamos hablando de la salvación, porque alguno podría pensar, bueno, es que entonces si las obras me alcanzan para ir al cielo. No, recordemos que para ir al cielo únicamente necesito reconocer que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Eso es suficiente para llevarme al cielo. Aquí no importa qué tan bueno soy, qué tan malo soy, porque Cristo redimió, justificó todos nuestros pecados. Y cuando uno reconoce a Jesús en su corazón, uno reconoce que es uno pecador y que necesita de Jesús para llegar delante del Padre, para llegar al cielo, ahí es donde cambia todo. Y es a través de Cristo que podemos llegar al cielo. Nuestras obras, claro, a Dios le importan. Por supuesto que le importan. Una vez que tú y yo hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, entonces las obras delante de Dios cobran un valor significativo y cobran un valor especial para Dios, porque tiene que ver con nuestro testimonio como hijos de Dios. Es la forma en la que tú y yo estamos representando a Cristo aquí en la tierra. Recuerda que la misma Biblia dice que somos embajadores. Nuestro paso por este mundo es efímero. Somos embajadores solamente. Es decir, para Dios es muy importante el testimonio que tú y yo demos delante de las personas. Decimos que somos cristianos, decimos que leemos la Biblia, pero nuestro comportamiento, la forma en la que tratamos a las personas no encuadra con ese dicho. Muchos hablan acerca del cristianismo y dicen, yo no tengo nada en contra de Cristo, pero sí en contra de los cristianos. Porque a veces decimos tener a Cristo en nuestro corazón, pero las características de la personalidad de Cristo no las tenemos en nuestras vidas y no las representamos. Eso es justamente lo que está hablando Santiago, acerca de que nuestra fe tiene que ser una fe viva. Si bien la semana pasada hablábamos acerca de la fe, que la fe se puede fingir, recuerdan lo que Pablo decía a Timoteo, que puede haber una fe falsa, también aquí hoy vamos a hablar acerca de que la fe puede ser una fe viva o puede ser una fe muerta. Y es que una fe muerta se convierte en miedo. Cuando tú activas tu fe, cuando tú produces, cuando tu fe es provechosa, porque justamente el versículo 14 de Santiago habla acerca dice, el versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovecha? La fe tiene que ser provechosa. La fe viva tiene 3 características. Tiene acciones prácticas, es útil y es provechosa. Cuando hablamos de tener una fe viva, debe tener estas 3 características. Acciones prácticas, es decir, lo que yo vivo en el día a día.
Lo que yo digo, eso vivo, eso hago. Claro, no estamos hablando de ser perfectos, de no equivocarnos, de no cometer errores. No, claro. De eso no estamos hablando. Lo que estamos hablando es que actuamos de acuerdo a lo que sale de mi boca, a mis pensamientos, a lo que tengo en el corazón, a lo que he atesorado de la Biblia, en mi mente de la Biblia. Acciones prácticas. Debe ser útil, claro, la Biblia debe ser útil para nuestras vidas, pero no solo para nuestras vidas, sino para las demás personas que no conocen ni de la Biblia ni de Cristo. Y por supuesto debe ser provechosa. Tenemos y debemos sacar fruto, o más bien Dios tiene que tomar fruto de nosotros, de nuestra fe. Así es que son esas tres características. De lo contrario, una fe muerta tiene que ver con una fe sin acción, una fe inútil y una fe sin provecho. Ahora, este es un tiempo en donde tienes que reflexionar cómo está tu fe, cómo estás viviendo tu fe. Si tú dices que amas a Dios y tu fe es muerta, ¿no? Es inútil, es sin provecho y no tiene acción, sabrás que es una fe muerta. Y puede ser que vivas así año tras año, pero tu fe sigue muerta. Tu fe no produce nada. ¿Y cómo sabemos esto? Regresemos al libro de Hebreos, capítulo 11, del versículo 1 en adelante. Y es aquí en donde ya veíamos la semana pasada, encontramos la definición de la fe, pero también es aquí donde encontramos a varios personajes del Antiguo Testamento, en donde se les hace referencia acerca de cómo en sus vidas la fe actuó. Para cada uno de ellos la fe significó cosas totalmente diferentes, vivieron su fe de una manera totalmente diferente, pero todos tuvieron una fe productiva, provechosa. No vamos a leer todo el pasaje, pero tú lo puedes leer con calma en casa y puedes ver que de Abel se dice que ofreció. Abel ofreció, o sea, su accionar en la fe es que lo llevó a ofrecer algo. Tú lo puedes ver ahí en el versículo 4. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Pero la fe llevó a que Abel ofreciera algo. ¿Te das cuenta? La fe produce acción en nuestras vidas, no pasividad. Si tú eres una persona, un cristiano, un hijo de Dios, pasivo en las cosas de Dios, que esperas que Dios haga todo, yo no hago nada, no participo en nada, yo no hago nada, etc., me mantengo al margen, esa es una fe muerta. Es una fe muerta porque la fe produce acción. Te decía yo, Abel, en Abel produjo ofrecer algo. En Enoc dice que agradó a Dios. En Abraham dice que obedeció y más versículos más adelante dice que también ofreció. Y así podemos ver, Sara dice que creyó. Es decir, la fe produjo algo en la vida de ellos. Y que trajo como consecuencia el testimonio de su vida. Por eso lo encontramos en todo un capítulo hablando acerca de estos héroes de la fe. Y es que eso es lo que espera Dios de nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 10, dice que fuimos hechos para buenas obras. Fíjense, Efesios, vamos a movernos rápidamente al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10. Y vamos a tratar de movernos rápidamente para no tardarnos tanto tiempo y no hacer largo este video. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas obras. Más adelante, si el tiempo nos alcanza y nos da, vamos a ver Romanos capítulo 3. Porque hago hincapié en esto y lo quiero recalcar. No estoy hablando de la fe con buenas obras para salvación. ¿Sale? Eso nos queda totalmente claro. El mensaje del apóstol Pablo a la iglesia tiene que ver con la salvación por gracia. Por gracia. Sin embargo, bueno, lo que estamos viendo es que después de que uno recibe a Cristo, después de que uno reconoce a Jesús en su corazón, tiene que haber buenas obras. Ahora, un ejemplo de esto y un ejemplo bien práctico en su vida es David. Y tenemos que recordar la historia de David, aquella historia por la cual David cumple el propósito del por qué Dios lo llamó, cumple el propósito del por qué él fue ungido.
Y seguramente uno de los episodios más recordados, uno de los episodios más conocidos en la vida de David es aquella pelea, aquella batalla contra Goliat. Primera de Samuel capítulo 17. Así es que ahí donde estás en tu Biblia en Efesios, muévete rápidamente, vamos a movernos al primer libro de Samuel capítulo 17. Para este entonces, obviamente, David, ya entendemos que David ya había sido ungido. Saúl, recuerden, dice la Biblia, que fue desechado por obedecer a la mitad a Dios, por su obediencia a la mitad. Y cuando obedecemos a la mitad, no es obediencia, es una desobediencia. Y la Biblia dice que Saúl es desechado para que ya nos reine más sobre Israel. Su lugar lo iba a tomar David. Y es justamente este es el parteaguas en la vida de David. Y es un pasaje, es un capítulo extenso que podríamos sacarle muchísimo jugo a la vida de David en este episodio de su vida. Pero bueno, por el tiempo tenemos que irnos más puntuales de lo que siempre. El contexto de este pasaje, la Biblia dice que en un día Israel sale a la batalla contra los filisteos, su eterno enemigo. Y ya estando en el campo de batalla, dice la Biblia que acamparon los dos ejércitos entre Soco y Aseca en Efes-Damín. Y la Biblia dice que del pueblo de los filisteos había un paladín, un gran guerrero, un experto en la guerra, en las armas, en la matanza, un hombre que había pasado por muchas guerras. Y no tan solo eso, sino la Biblia dice que era muy grande en estatura. Y encontramos a aquel hombre llamado Goliat, en donde dice la Biblia que Goliat salía diariamente y desafiaba a Israel, y así lo hizo durante 40 días, como nosotros que estamos en cuarentena de 80 días. Pero dice la Biblia que este hombre constantemente salía y desafiaba y desafiaba y desafiaba a Israel. Y los desafiaba a la batalla, a la guerra. Pero desafortunadamente en Israel no había nadie que pudiera hacerle frente. No había nadie que pudiera pelear, o más bien que quisiera pelear. Porque, bueno, en la historia vamos a ver cómo es que Dios no necesita, bueno, lo que Dios necesitaba era alguien que confiara en Él. Alguien que no confiara en sus capacidades de guerra. Alguien que no confiara en sus capacidades de guerrero, sino que confiara en el nombre de Dios. Que el nombre de Dios iba a ser suficiente para vencer a ese filisteo. Pero bueno, la historia continúa. Dice la Biblia que este filisteo así lo hacía. Versículo 9 del capítulo 17 de 1 Samuel. Dice, sí, y son palabras de Goliat. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y la base, la idea de este estudio que vamos a desarrollar el día de hoy es esta: la fe sin acción se vuelve en miedo. Cuando tú y yo no accionamos nuestra fe, se vuelve miedo. Porque a lo largo de toda nuestra vida podemos decir que tenemos fe y vivimos nuestra fe. Vamos a la iglesia y memorizamos la Biblia y leemos la Biblia y alabamos a Dios y escuchamos mensajes y decimos que tenemos fe. Vienen los momentos de crisis en nuestra vida y de pronto nuestra fe comienza a tambalearse. Y por una extraña razón, muchos de nosotros, cuando vienen circunstancias que no nos agradan en nuestra vida, esa fe se convierte en miedo, en incertidumbre, de no saber qué va a pasar, de no saber cómo reaccionar, de no saber qué vendrá en el futuro, de no saber qué es lo que quiere Dios en mi vida. Y a muchos nos pasa. Aquel que diga, no, es que mi fe es súper fuerte, bueno, tal vez que nos pase la receta, pero a todos nos tambalea de pronto la fe. A todos nos llega a tambalear en algún momento de nuestra vida la fe. Que es lo que la Biblia dice, que nuestra fe debe ser firme, firme. Aún en las circunstancias adversas de nuestra vida, dice la Biblia, yo sé en quién he creído, dice el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído y aquí voy a estar firme. Pero la fe, cuando no tiene acción, cuando no va acompañada de una acción,
nuestra fe se convierte en miedo. Y es aquí en donde encontramos la ansiedad, encontramos la depresión, encontramos tantas cosas que de pronto asedian nuestra vida como hijos de Dios. Y cuando nos pasa todo esto no encontramos una explicación y decimos, pero ¿por qué me está pasando esto? Si yo sé quién es Dios, si yo he leído la Biblia, si yo sé cómo Dios actúa, pero de pronto entra ese miedo en nuestras vidas. Y es lo que le pasó al pueblo de Israel. Como no tenía fe, como no confiaba en Dios, como su corazón estaba lejos de él, lo honraba a Dios de labios, como Saúl lo dijo, no, yo te obedecí, Señor. ¿Recuerdan ese capítulo con Amalek? Yo te obedecí, Señor. Lo honraban de labios, pero el corazón estaba lejos. Porque cuando se trató de enfrentarse a Goliat, nadie se acordó de Dios. Nadie se acordó de que Dios podía hacerle frente a ese gigante. Por eso la Biblia dice, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y a eso a Israel se le había olvidado. Por eso encontramos el versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y como resultado de esa turbación dice que tuvieron gran miedo. Y es que el problema con Israel no comenzó aquí. El problema de Israel comenzó en 1 Samuel capítulo 8. Y no lo vamos a leer, pero tenemos que recordarlo. El problema de Israel no comenzó aquí, sino comenzó años atrás, capítulos atrás. 1 Samuel capítulo 8, en donde Israel pide ser como cualquiera de todas las demás naciones. Y entonces el pueblo de Israel va con el profeta Samuel y le dice, ¿sabes qué, Samuel? Queremos tener un rey. Hasta ese entonces el pueblo de Israel se manejaba, se movía a través de la teocracia. Era Dios quien gobernaba sus vidas. Era Dios quien gobernaba al pueblo. Dios le transmitía la visión al profeta, el profeta se la decía al pueblo de Israel y se ejecutaba. Pero era Dios el que gobernaba. Pero de pronto un día a Israel se le ocurrió y le dijo, ya no queremos más esa forma de gobierno, ya no queremos que Dios nos gobierne así, queremos que Dios nos dé un rey y que ese rey sea el que nos gobierne. Y la Biblia narra que Samuel se pone muy triste, inclusive llora, Dios lo regaña y le dice, ¿por qué lloras, Samuel? Si a ti no te han desechado, me desecharon a mí. Y entonces Dios dice, ok, está bien, quieren un rey, adelante, pero un día van a tener miedo, un día van a llorar, un día van a clamar a mí, se van a acordar de mí. Y dice la Biblia que Dios dijo, y no les voy a contestar, y no les voy a responder. ¿Por qué? Porque desecharon a Dios, dejaron de confiar en Dios, dejaron de tener fe en Dios y pusieron su fe en un hombre. ¿En quién? En Saúl. Y cuando tú lees la descripción de Saúl, dice que era un hombre que sobrepasaba en hombros a todo Israel. O sea, un hombre alto, seguramente un hombre de guerra, un hombre que humanamente imponía. Y cuando Israel vio a Samuel, dijeron, este es mi rey, este nos va a librar de todas, este nos va a salvar, este va a ganar en todas las batallas, este hombre debe ser nuestro rey. Para sorpresa de Israel, cuando llegamos al capítulo 17, el mismo Saúl, aquel que sobrepasaba en hombros a todo Israel, aquel valiente, aquel vigoroso, aquel fuerte, cuando llegó el momento de enfrentarse a Goliat, dice la Biblia que tenía gran miedo. Pero entendamos entonces que el problema de Israel no comenzó en su crisis, comenzó años atrás, cuando no accionó su fe. Y a veces en la vida tú y yo nos enfrentamos a grandes retos, circunstancias difíciles, adversidades en nuestras vidas. Pero nuestro problema no empieza ahí. Nuestro problema empieza años, días, meses atrás. Cuando no ejercitamos, cuando no alimentamos nuestra fe, cuando nuestra fe no nos es provechosa a nuestras vidas. Y cuando llega el momento de utilizar nuestra fe, de hacer uso de nuestra fe, de mantenernos firmes delante de esa adversidad a través de nuestra fe, caemos. Claro, nos cansamos, nos fatigamos, nos desmayamos, nos entristecemos, nos deprimimos, estamos ansiosos ante esa adversidad. ¿Por qué? Porque no alimentamos nuestra fe días, años, meses atrás. Y eso fue lo que le pasó a Israel. Dejó de cierta manera de confiar en Dios y lo cambió por el hombre. Pero aquel hombre también, Saúl, tenía
miedo. Así es que la fe sin una acción produce miedo. Date cuenta cómo es que la fe puede tener un proceso de transformación. Puede ser para bien o para mal, pero tiene un proceso de transformación a través de la acción. Cuando tú no la accionas, la fe se convierte en miedo. Ahora, ¿cuál es el problema del miedo? Algunos dicen, bueno, no está mal tener miedo. Y claro, ahora, tenemos que ver, y si el tiempo nos alcanzara, entenderemos los dos conceptos. Pero una cosa es el miedo y una cosa es el temor. A la luz de la Biblia, los dos tienen connotaciones totalmente diferentes. No es lo mismo el miedo que el temor. Porque la Biblia habla acerca de un temor. Un temor que dice la Biblia que la sabiduría es el temor a Jehová. Pero también nos habla de un miedo. Y alguna vez escuché decir a alguien, y es que Dios quiere que le tengamos miedo. No, Dios no quiere que le tengamos miedo. Quiere que le tengamos temor. Ahora, de una manera muy rápida, porque vamos a fijarnos más en el miedo que ahorita en el temor. Pero ¿qué es el temor? Su base es la autoridad que tiene Dios sobre mi vida. Grábalo bien. ¿Qué es el temor? El temor es una convicción, no una emoción. El miedo es una emoción que todos podemos llegar a sentir. Pero el temor es una convicción de la autoridad que Dios tiene en mi vida. Así es que dice la Biblia aquí que Israel, incluido el rey, tuvo miedo. Ahora, vamos a ver y miremos qué es el miedo. La primera mención del miedo, Génesis capítulo 3, versículos del 8 en adelante. Ahora, ¿por qué digo es que Dios no busca que tengamos miedo? Fíjate qué es lo que produce el miedo en nuestras vidas delante de Dios. ¿Y cuál es el contexto de este pasaje? Bueno, encontramos a Adán y encontramos a Eva. Para este entonces Eva ya había sido engañada. Dice la Biblia que ambos, tanto Adán y Eva, ya habían comido del fruto, habían desobedecido a Dios. Y versículo 8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. El hombre y su mujer, dice, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El miedo produce que tú y yo nos escondamos de Dios. Por eso es que Dios no quiere que le tengamos miedo. Quiere que tengamos temor. Y el temor es algo diferente. Es entender que Dios tiene autoridad sobre mi vida. Y en base a esa convicción es que yo muevo mi vida. Pero Dios no está interesado en que tengamos miedo, que vivamos, a la expectativa, es que Dios me va a castigar, es que Dios... No, Dios no es ese tipo de rey que quiere reinar sobre nosotros. Porque el miedo, fíjate, el miedo en Adán produjo que se escondiera. Cuando Adán tuvo miedo, se escondió. ¿Producto de qué? De que también habían dejado de confiar en Dios. Dios le dio una instrucción, Adán y Eva desconfiaron de esa instrucción y entonces desobedecieron. Y a partir de ahí, dice la Biblia que, versículo 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras. Y cuando la Biblia habla de hojas de higuera, tiene que ver la religión. El hombre trató de cubrir su desnudez con la religión. Y hasta nuestros tiempos eso sigue pasando. El problema de la religión, hay muchas religiones muy buenas que dictan maneras y formas de vivir a quien congrega en esas religiones. Pero el problema de la religión es que esas religiones no alcanzan para conectarnos con Dios, para llevarnos a la presencia de Dios, para el día en que tú y yo muramos, ir al cielo. No alcanzan, porque todas se basan en las buenas obras que podamos ser tú y yo. Pero la misma Biblia dice que tú y yo somos podrida llaga. Podrida llaga. Las intenciones de nuestro corazón suelen ser a veces más nocivas que cualquier otra cosa. Así es que
Seguramente en el mundo debe haber muchas personas buenas, pero esas buenas obras no les alcanzan para ir al cielo. Al cielo no vamos por buenas obras. Y bueno, más adelante en el versículo 19 del capítulo 3 de Génesis, dice Dios, le dice al hombre: y con el sudor de tu rostro comerás el pan. Y esa frase es: con el sudor de tu rostro, tiene que ver con las buenas obras. Tiene que ver con las buenas obras. Y a partir de ahí el hombre comienza a distanciar su camino de Dios, pensando que las buenas obras le van a alcanzar para agradar a Dios. Pensando eso y teniendo eso en su corazón. Pero date cuenta que el miedo produjo que Adán se escondiera. Y cuando tenemos miedo, cuando sabemos que hemos fallado a Dios, cuando sabemos que hemos pecado contra Dios, a veces solemos escondernos. Mucha gente hace cosas escondidas, porque a veces lo escondido, lo secreto, lo oculto produce adrenalina en nosotros, y eso es el peligro constante de ser descubierto. Es lo que le gusta a las personas. Pero escondernos no es una característica de un hijo de Dios. El que se esconde es porque tiene miedo. Cuando tú y yo sabemos que le hemos fallado a Dios, sabemos que hemos violado los principios bíblicos, vamos a Dios y arreglamos cuentas. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, ojo, este pasaje no quiere decir que cada vez que yo peco tengo que ir a confesar para que Dios perdone mis pecados. No, porque desde que yo recibí a Cristo en mi corazón, mis pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados. Yo voy a Dios a confesar mi pecado porque mi pecado me hace me interviene en mi relación con Dios. Cuando yo peco hay una separación entre Dios y yo. Mi relación con Dios se ve afectada. Entonces vengo, confieso mi pecado y entonces mi relación con Dios se ve restaurada. Y tenemos que entenderlo así. ¿Sale? No vamos a Dios a confesar nuestros pecados para perdón de nuestros pecados, porque nuestros pecados ya fueron perdonados. Pero cuando tú y yo pecamos, el temor nos lleva a ir a confesar nuestro pecado, a hablar con Dios, a arreglar cuentas, como dice Isaías, y a restaurar mi relación con Dios. Eso es el temor. Chin, pequé, Señor, perdóname, hice esto, perdóname, me pongo cuentas con Dios y listo. El temor. El temor me lleva a Dios. El miedo me aparta de Dios. Y aquí Israel, regresando a 1 Samuel capítulo 17, dice que tuvo gran miedo. Y el miedo los apartó de Dios. Porque nadie en Israel, si tú puedes leer toda la historia con calma, nadie en Israel se acordó de Dios en ese momento. Todos querían ganarle a Goliat en base a sus fuerzas. Y tenemos que apurarnos porque si no, no vamos a terminar. Versículo 15, fíjate, dice: pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre. Aquí está lo interesante del pasaje. Seguramente es que lo que pasó es que David llegó un día al campo de batalla. Escuchó lo que Goliat dijo. Pero lo que David pensó y sintió en su corazón, dijo: seguramente alguno de todos estos hombres, y si no son estos hombres, por lo menos es el rey, alguno de estos hombres va a vencer a Goliat en el nombre de Dios. Y dijo David: me voy a mis ocupaciones, voy a cuidar las ovejas de mi padre, porque confío en que Israel va a ganar la batalla. O sea, había ido y había vuelto. Y cuando David vuelve al campo de batalla, llega a Israel y se da cuenta que Israel está atemorizado por las palabras de los filisteos. Cuando justamente David llega al campo de guerra, este paladín Goliat sale y dice las mismas palabras. Recuérdenlo que lo dijo durante 40 días, lo hacía así. Versículo 31, y aquí viene la fe en acción, de la cual nos habla Santiago 2:14. Dice: fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Pero date cuenta, la fe, la confianza que David tenía en Dios, lo hizo accionar, lo hizo moverse. Y dice que fue y peleó contra este Goliat, contra este gigante. Ahora, muchos de nosotros ya sabemos el desenlace de la historia. Pero rápidamente, a través de estos pequeños versículos y estos pasajes, te voy a dar 3 características de una fe viva. 3 características de una fe viva. Para que tú puedas evaluar y con eso tú puedes hacer una introspección, reflexionar y decir: ¿mi fe es una fe muerta o es una fe
viva. Así es que 3 características. La primera característica de una fe viva es la convicción. Una fe viva está basada en una convicción. Ahora, ¿cuál fue la convicción de David en este momento de su vida? Versículo 37 del mismo capítulo 17 de 1 Samuel. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león, de la mano y también de la mano de este filisteo. Ahora, ¿cuál es en donde vamos a poner atención? Jehová me ha librado. Jamás David dijo: yo me libré de la garra del león, yo le gané al león, yo le gané al oso. Jamás dijo eso. David tenía una convicción. ¿Y su convicción cuál era? Que Dios lo había hecho. Que todo eso que David había vivido venía de parte de Dios. Y Dios lo había producido en él. Él sabía que por sus fuerzas, por su habilidad, por su agilidad, no podía hacer nada. Dependía de Dios. Eso era su convicción. Así es que una fe viva tiene una convicción. ¿Cuál es tu convicción? ¿En qué fundamentas tu vida? ¿En qué estás parado? ¿Qué es lo que define tu estilo de vida? En el caso de David, lo que lo definía era que Dios actuaba a través de él. Dios actuaba en su vida. Y ya no era más él, sino era Dios. Segunda, y vámonos rápido. Segundo, ya para terminar. Segundo, la rendición. O tiene que ver con la consagración. La entrega que David hacía de su vida a Dios. ¿En dónde lo encontramos? Versículo 49. Versículo 49, ya cuando está en el campo de guerra, en la batalla, dice la Biblia: y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con su honda. David, con lo que era, con lo que tenía, con eso le sirvió a Dios. Lo rindió totalmente a Dios. La segunda característica de la fe viva es la rendición. Que en ese accionar de nuestra fe, ¿qué le estoy dando a Dios? O ¿qué me estoy reservando para mí? David era un pastor de ovejas. Él no sabía, y tú puedes leer el pasaje anterior. Le trataron de dar una armadura y dijo: yo no sé andar con esto porque nunca lo he intentado. Le dieron una espada y dijo: no, la espada no funciona porque no. Yo me voy a defender con lo que yo sé, con lo que yo soy, con mis recursos, con mis capacidades, con mis talentos, con mis dones. Con eso me voy a defender. Con eso voy a librar a Israel de la batalla. Y entonces David va y se enfrenta con lo que es a Goliat. Pero tú, ¿qué le estás ofreciendo a Dios? Muchos de nosotros nos reservamos muchas cosas para nosotros. Y no estoy hablando de darlo todo para el pastor, darlo todo para la familia del pastor. No. Es para Dios. Cuando es para Dios, no tienes reservas. Y tenemos que aprender. Por favor, mi hermano de la iglesia, en su presencia, métete esto en tu cabeza y en tu corazón. Cuando se trata de Dios, no hay reservas. No le pones condiciones. Si no es a tal hora, entonces no. No, mi hermano, cuando se trata de Dios, apréndetelo, porque no se trata de otra cosa, se trata de Dios. Cuando se trata de Dios, no hay condiciones, no hay reservas. Sí, Señor, ¿a qué hora quieres? A esta hora. Muy bien, Señor. ¿Qué quieres esto? Sí, Señor. A Dios. Claro que a Dios. Si fuera algo para el pastor, claro, puedes tener tus reservas. Pero a veces, en la agitación, en la dinámica, día a día en la iglesia, nos reservamos cosas en nuestras vidas. Y decimos: aquí, Señor, no te metes. Este es mi tiempo para mi familia y, Señor, chuchuchu para allá. No, hermanos. Tiene que ver una fe viva. La segunda característica de una fe viva es una rendición. Una entrega total, una consagración de nuestras vidas. Con todo lo que soy, con eso le sirvo a Dios. Y por último, la tercera característica de una fe viva, tiene que ver con una acción o nuestra conducta, nuestro testimonio. Versículo 51. Entonces corrió David, ya que le había golpeado con la honda, y se puso sobre el filisteo y tomó la espada de él y sacándola de su vaina lo acabó de matar, y que dice, le cortó la cabeza. Ahí es cuando vencemos al miedo. Ahí es cuando cambiamos el miedo por la fe. Cuando nuestra fe es una fe que se acciona. Una vez que tengo una convicción, una vez que sobre esa convicción baso mi rendición a Dios, entonces como resultado viene la acción, mi conducta. Y entonces en lugar de tener miedo, tengo fe. Se produce la fe. Sale a relucir mi fe en circunstancias adversas de mi vida.
sale a relucir mi fe. Así es que, por eso es que Santiago dice, tu fe tiene que ir acompañado de algo, tiene que tener una acción, porque si no es una fe muerta. Si tú no tienes una convicción, si tú no le entregas todo a Dios en tu vida, sin reservas, y eso no te lleva a tener una conducta de fe, debes saber que tienes una fe muerta, una fe muerta, una fe sin provecho, una fe sin acción y una fe inútil. Una fe inútil. Por eso es que Dios está tan interesado en nuestra fe. Y hasta aquí nos vamos a quedar, ya no hay tiempo para revisar la carta a los romanos, en donde habla acerca de la fe, las obras, la diferencia que el apóstol Pablo hace acerca de la salvación, que no es por obras, sino es por fe, por gracia, etcétera, etcétera. Pero un hijo de Dios que ya conoce, que ha recibido, que ha reconocido a Jesús en su corazón, la fe la tiene que ir alimentando. Por eso dice Romanos, el justo por la fe vivirá. Y si lo juntamos con Hebreos, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, es que el justo, aquel que ha sido justificado, no hablamos de alguien bueno, no. Cuando habla dice el justo es alguien que ha sido justificado a través del sacrificio de Cristo, a través de la sangre de Cristo, como tú y yo. El justo por la fe vivirá. Tú y yo que ya hemos recibido, reconocido a Jesús, que hemos sido justificados, alimentamos nuestro día a día por aquello que esperamos de Dios, nuestra fe en Dios, sin miedos, sin ansiedades, sin preocupaciones, sabiendo que podemos llamar a lo que no es como si fuera hoy. Es lo que dice Hebreos capítulo 1. Bien, mis hermanos, pues el tiempo a veces no alcanza, pero hoy creo que tenemos una palabra muy provechosa que podemos ejercitar inmediatamente, diariamente. La fe sin obras es muerta, querido hermano. Examina tu vida, examina tu fe. ¿Hace cuánto que no ejercitas tu fe? Por eso es que viene la adversidad y te tambalea. Bien, mis queridos hermanos, me da mucho gusto saludarlos una vez más, un domingo más. Estamos en una cuenta regresiva, esperando que Dios ya nos permita nuevamente tener el gusto de vernos cara a cara, de hablarnos cara a cara y por supuesto de buscar y alabar a nuestro Dios personalmente. Hermanos, donde quieran que estén, les mando un gran abrazo. Gracias por seguir conectándote y esperemos que pronto Dios nos dé la bendición de estar juntos. Dios te bendiga, mi hermano. Pásate un excelente domingo con tu familia y en compañía, por supuesto, de Dios. Adiós.